Gusto en verlos a todos y vamos a ir poniendo la presentación por ahí. Y bueno, pues vamos a compartir hoy un estudio nuevo, o bueno, no nuevo, ya me hizo favor Jesús de compartir hace 2 semanas y la semana pasada tocamos el tema de los que fueron al campamento. Pero ya dándole vuelta a esa página del campamento, hoy vamos a ver el tema de libertad. Vamos a seguir tocando ese tema de libertad. Y por ahí, Dani, creo que traes el micrófono. A ver, levántate, préndelo, pruébalo. Bueno. Perfecto. A ver, dime lo primero que pienses cuando escuches la palabra o cuando escuchas la palabra libertad. Rápido, libertad. Piensa en algo, de una palabra. Libertad. Tú, Deida. Independencia. Independencia. Autonomía. Libre. Autonomía. Anaí. Hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta. Toño. Bosque. Bosque. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Ayúdame, Dani. Ahí, el Fercho. Lo primero que pienses. Sin responsabilidades. Sin responsabilidades. Ok. A ver, Beto, allá atrás. Free. Free. Bueno, vale. Bueno, esta es diferente, pero yo pienso en límites. Límites. Ok. Acá, ¿tú qué habías dicho? Sin responsabilidades y allá dice límites. Empieza a ponerse el dilema. A ver. Libertad, lo primero que pienses. Libertad. Ser libre de expresarse. ¿Libre de qué? De expresarse. De expresarse, ok, libertad de expresión. Crista. Responsabilidad. Responsabilidad, ok. Una más. Hacer lo que quieras. Hacer lo que quieras. Muy bien. Dense cuenta que este tema de la libertad es uno de los valores que tenemos aquí puestos y esa parte es la que yo quisiera que nos metiéramos al punto, o sea, un poco más profundicemos en el tema de la libertad. Si se dan cuenta, hay un tema de sin responsabilidades y otro dice con responsabilidad, otro dice límites y otro dice sin límites. Y algo que nos platicaba también Jesús hace 2 semanas, tocaba ahí el tema también del libertinaje, ¿no? Hoy vamos a ir viendo un punto adelante. Al final la libertad tú eres libre de tomar decisiones. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dios te dio la capacidad de tomar decisiones. Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Hizo al ser humano hombre y mujer. Él decidió hacer al ser humano hacerlo hombre y mujer. Pero nos dio la libertad de elegir. La libertad de decir que sí o que decir que no. Eso es lo que han escuchado en ocasiones como el libre albedrío, ¿no? Entonces, libertad es una característica que Dios le dio al ser humano. Pero pudiéramos decir, oye, las aves son libres, los animales son libres, los peces son libres. O sea, pudiéramos estar viendo esa parte. ¿Por qué? Porque, vamos, no hay una conciencia. Y Dios sí nos dio una conciencia. Entonces, esta parte les podría hacer otra pregunta. ¿Qué tipo de elecciones haces? ¿Qué cosas puedes elegir? A ver, otra vez, Dani. ¿Qué tipo de cosas puedes elegir? Lo que comer. ¿Qué comer? ¿Qué ponerte? ¿Qué vestir? ¿Qué ponerte? ¿Qué creer? ¿Qué creer? Es definitivamente. A ver, Nat. ¿Qué estudiar? ¿Qué estudiar? Es una decisión que tú vas a tomar. ¿Con quién casarte?
con quién casarte. Ok, Jesús, ¿A quién amar? a quién amar es correcto. Entonces, esta parte vamos a tomar en cuenta algo. Quisiera, dense cuenta que estamos considerando el tema de a quién amar, decisiones que van a impactar tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Desde también algunas decisiones cotidianas, como decíamos, ¿qué vas a vestir? Va a haber propuestas, porque decías con quién casarte. Va a haber propuestas que probablemente, yo conozco una persona que estaba saliendo con un muchacho, eran novios, pero en el momento que este chavo le expresó sus intenciones de ir adelante a casarse, como que, espérenme. ¿Y saben qué? No se casaron. O sea, como que ella nada más tenía así como que, ok, voy a andar con él por el momento. Pero a la hora de ver que este chavo iba con todas las intenciones de casarse, como que ella dijo, uy, con este chavo no me veo casada para toda la vida. Entonces, claro, con quién casarte es la decisión. Luego decimos que los hombres son los que escogen con quién casarse y no es cierto. La mujer es la que decide con quién casarse. Es la que decide decir que sí o decir que no. Entonces, así que hombres, por eso se esfuerzan los hombres o debieran de esforzarse para conquistar, ¿no? Para enamorar a las personas, a la chica esta. Entonces, pero por más que alguien te esté cortejando, pues de veras, si no hay esa química, pues le vas a decir que no. Así de sencillo. Aunque este chavo pudiera hacer un buen partido, tenga las mejores intenciones, la mujer puede decir que sí o puede decir que no. Claro que ahora me van a decir el tema dentro del feminismo y decir, no, nosotras elegimos y no tienen que a mí que seleccionarme y todo. Vamos. Tenemos siglos de estar funcionando de esta forma y no por los últimos 25 años, 30 años que está estas ideas, se va a cambiar toda la historia. Dios sabe por qué nos hizo así. Y ahí es donde vamos al día ahorita. Me gustaría que me ayudes, Daniel, leyendo Génesis 2 del 8 al 10 y del 16 al 17. Vámonos al origen. ¿Saben? Van a decir otra vez el tío Gil yéndose a Génesis 1 y 2. No sale de Génesis 1 y 2. Pero van a ver, la verdad me emociona porque ahí es donde está el plan original de Dios. Si de veras nos ponemos 2 capítulos, los 2 primeros capítulos de la Biblia, nos metemos a profundizar, nos vamos a dar cuenta de cuál era el plan original de Dios. Lo que estamos viviendo, y déjenme aclarar esa parte, no es el plan original de Dios. Claro, Dios nos ama y quiere tener una relación con nosotros, pero el plan de Él no era esto que estamos viviendo. Eso debemos de tenerlo claro. Pero ¿cuál era el plan original de Dios? Lo que dice Génesis 1 y Génesis 2. Pero en Génesis 1, después de que Dios hace toda la creación, ¿se acuerdan que dice la Biblia que en 7 días creó Dios todo lo que nosotros conocemos, incluso nos crea a nosotros? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero ya en Génesis 2, prácticamente ahí, después de hacer la creación, empieza y describe una parte sumamente importante que nos va a dar una idea de cuál era el plan de Dios. Y dice así. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí a un hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y bueno para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía en 4 brazos. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara.
Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Va. Fíjense, normalmente cuando nos acercamos a leer la Biblia, como que nos vamos leyendo como un libro cualquiera. Y Dios nos pide que meditemos, o sea, que profundicemos. Y es lo que hoy quiero hacer en estos, que son como 5 versículos más o menos, 6. Entremos a este tema y quiero destacar algunas cosas. Fíjense, subrayé algunas partes. El Edén. Dice que Dios plantó un jardín, el Edén, ¿no? Edén lo hemos platicado. ¿Saben qué significa Edén? Deleite. O sea, Dios planta un jardín, planta un lugar entre todo el mundo, un lugar en donde Él quería deleitarte. El plan de Dios era, y por eso pone al hombre, ¿no? Ahí, pone al ser humano en el jardín del Edén. Entonces empezamos a entender un poco el plan de Dios. Dios nos hizo libres, ¿no?, de tomar decisiones, pero nos pone en un lugar que era para deleitarte. ¿Qué quiere decir? Que el plan de Dios era darte cosas que fueran una delicia para ti. Ese era el plan de Dios. Él no quería darte aflicciones, enfermedades, no. Y Él pone un jardín que debió de haber sido extraordinario, maravilloso. Entonces, ahí dice que Dios hizo crecer y brotar de la tierra toda clase de árboles. Árboles que eran atractivos a la vista, que eran buenos para comer. O sea, prácticamente todo lo que brotaba estaba rico, estaba delicioso. Entonces, ahí todos esos árboles estaban. Y dice que ahí en medio del jardín había también 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero también habla de que ahí salía un río, una fuente de agua, nacía de ahí un manantial y ese río regaba todo. O sea, imagínense el lugar, debió haber sido maravilloso. Ahora, en el versículo 15, dice que el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, para que lo cuidara. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos dio la capacidad de trabajar. Pero oye, ¿te puso a trabajar Dios en un lugar donde estaba padre? Donde era una delicia trabajar. Sí, era el plan. Y les digo una cosa, cuando esta parte de lo que tú estás estudiando, tú tienes un anhelo, ¿no?, de terminar tu carrera. Algunos están empezando la carrera en este semestre, otros ya están en la recta final, pero tienen la esperanza de que sea padre y de que te paguen tu dinero. Y se siente padre cuando tú estás haciendo lo que a ti te gusta. Entonces, en el plan original de Dios, estos anhelos que tienes de prepararte profesionalmente es bueno. También vamos a entrar más adelante en un tema, no en esta ocasión, en otros estudios adelante, en las siguientes semanas hablaremos de este tema de cuál es tu llamado, de la parte profesional. Por eso tú vas a elegir, decían, ¿qué voy a estudiar? ¿Recuerdan que uno de ustedes dijo, ¿y qué puedo elegir? La carrera que voy a estudiar. ¿Por qué Dios te dio esa libertad? ¿Por qué solo a ti, en ese momento, en este tiempo, te dio el anhelo de estudiar medicina o de estudiar ingeniería o de estudiar lo que hayas decidido estudiar? Porque tenía planes de bendición o tiene planes de bendición. Hay cosas que no han cambiado. Bueno,
Pero vamos al punto. Aquí le dice Dios que de todo árbol del huerto podría comer. De todos los árboles del huerto podían comer excepto de uno. Pero había hecho toda clase de árboles. Había un montón de árboles. Y solo uno les dijo, de uno no comas. Y dice, el del conocimiento del bien y del mal. Lo que a Dios le interesaba era que no tuvieras que probar el mal. Porque el día que lo pruebes, vas a morir. Oye, Gil, ¿y si no lo hubieran comido, hubieran vivido por todo el tiempo, por toda la eternidad? Sí. Sí. El plan de Dios no era que tú murieras. No era que el ser humano muriera. El plan de Dios no era que el ser humano muriera. Porque Dios quería tener una relación eterna con el hombre. Pero le dio la libertad de elegir. Ahora, vamos a este tema, la libertad de elegir. Lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así de sencillo. Desde Génesis 1, Dios nos pone ahí con ese dilema, esa decisión de voy a hacer lo correcto, comer, tengo la oportunidad de hacer todo lo que quiera en el jardín, en toda la tierra de hecho. Ahora, fíjense, Dios quería una parte, que escogiéramos la abundancia, que escogieras esta parte que te iba a deleitar. No quería que comieras de un árbol, sino que comieras de todos. Pero ahí todo esto está hasta Génesis 1 y 2. Y en Génesis 3 está el gran tema. En Génesis 3 empieza el tema de la caída. ¿Qué quiere decir aquí? Que la serpiente era astuta y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de avanzar al Génesis 3, quiero preguntarte, ¿por qué Dios nos dio la libertad de elegir? No quería que fuéramos como robots, porque siempre ha habido un dilema de la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, en donde Dios ya sabe qué vas a elegir o qué no vas a elegir. Eso nos haría ser robots. Dios sabe el plan que tiene para tu vida. Dios te quiere bendecir. Eso nunca lo pierdas de vista. Dios quiere deleitarte. Dios quiere que tengas una relación con Él como en el Edén. Ese es el plan de Dios. Pero el hombre decide no obedecerlo. Pero aquí, cuando hacía yo la pregunta de ¿por qué Dios nos dio la libertad de elegir? Yo aquí pongo, porque Dios quería tener una relación de amor con el hombre y la mujer. Pero nadie puede forzarte a amarlo o a tener alguna relación de amor con alguna persona. Dios nos da la libertad de elegir porque quería tener una relación de amor. Pero esa relación de amor solo se puede dar en libertad. Nadie puede obligarte a amar o amarlo o amarla. ¿No? Es que me tienes que amar. No se puede. Tú lo tienes que decidir. Tú tienes que decidir a quién amar. Y por eso Dios nos dio la libertad de elegir. Había la libertad de hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Había la libertad de disfrutar todo lo que te ofrecía el Señor, menos de experimentar lo malo. Pero el hombre decide no hacerle caso a Dios. Y a veces nos ponemos así, oye, estoy decidiendo ignorarte, Dios. Yo no quiero tener una relación contigo. Y a veces así hay personas que así se ponen con Dios. El hecho de que tú estés aquí significa
que tienes la voluntad de encontrarte con Dios. Y que Dios lo está permitiendo. O sea, no es coincidencia que hoy estés aquí. No es coincidencia que estemos profundizando en el tema de libertad. Gracias a Dios que nos podemos reunir en libertad. Y ese es el plan, el que tú pudieras venir a este lugar en libertad, no que te traigan a fuerza. Ustedes saben que cuando alguien nos dicen los señores, no, ¿puedo llevar a mi hijo o a mi hija? Digo, de poderlo traer, ¿quién lo puedes traer? Pero él quiere o ella quiere. Si no quieren, pues no los forces. Es una decisión y yo creo que aquí todos están viniendo en libertad. Por lo tanto, hay un plan que Dios tiene para ti y tú estás viniendo con esa actitud. Ahora, otro de los puntos importantes, nadie te puede forzar a amarlo. No te pueden obligar a nada. Por lo tanto, alguien decía, creo que Vale decía, cuando hablaban de libertad, hablaban de límites, ¿no? Y efectivamente. O sea, imagínate que alguien te secuestre, te quite tu libertad y te obligue a amarlo, ¿no? Y peor, si eres hombre y te obligan un hombre, pues está peor, ¿no? O sea, no se puede. Pero estaría cruzando un límite, ¿no? O alguien, a una chava, que salga un cuate ahí y te trate de abrazar y besar y te diga, ámame. Está rebasando límites. Por lo tanto, insisto, las relaciones se tienen que dar en libertad. Nadie te tiene que obligar ni te puede obligar a tener una relación. Tomar decisiones. La libertad de tomar decisiones implica límites. ¿Qué pasa cuando no se respetan los límites? ¿Qué creen que pase? Desorden. O sea, si no respetan los límites de velocidad, va a ser factible que que choques, ¿no? Oye, pongo aquí una pareja gritándose, se están agrediendo, se están faltando al respeto, están cruzando límites, ¿están de acuerdo? Por otro lado, una persona, un niño, una mujer, que dice, oye, no es no, ¿verdad? Porque han dicho ese tema de que ha habido mucha confusión en el tema del machismo, les decían que no las chavas y abusaban, ¿no? Es que bien que quería, no es cierto, el no es no, los límites. Y cuando no se respetan los límites, finalmente, ¿qué puede pasar? Que te consignen, que pierdas la libertad. No respetar las reglas, no respetar los límites, eso nos lo platicaba Jesús hace 2 semanas, implica faltas. Así que, ¿qué pasa si decido hacer lo correcto o hacer lo incorrecto? Ayúdame de ir leyendo Génesis 3 del 1 al 6, creo que es que tengo aquí. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Entonces a la mujer le dijo, ¿de veras que Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del jardín? Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y ella comió, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Nuevamente,
Vean cómo está este pasaje. Vamos a ver algunos puntos. Otra vez a meditar, a profundizar un poco. Vamos a detenernos y es bueno, insisto, cuando leas que te detengas a tratar de ver este tema. Y subrayo esta parte. Le dijo la serpiente. Aquí aparece ya es Génesis 3. Recuerden, a partir de Génesis 3 en adelante ya no está el plan de Dios. El plan de Dios ahora sí lo tergiversa totalmente el mal. La serpiente es Satanás y existe. La maldad existe. Nada más prendan las noticias y se van a dar cuenta la cantidad de asesinatos que existen. Pero Dios no quería que muriera. Dios decía que nada más no comieran de eso y con eso no iban a morir. Pero, ¿qué les dice Satanás? Satanás les dice, ¿de veras que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? ¿Ningún árbol del jardín? Efectivamente les dijo Dios que no podían comer de ningún árbol. Les dijo que de todos los árboles podían comer. Eran libres de hacer lo que quisieran. O sea, Dios le estaba dando prácticamente una libertad absoluta, excepto de una cosa. No comas, no asimiles estas cosas del mal. No necesitas asimilar el mal. No necesitas comerlo. No necesitas experimentarlo. Si no lo experimentas, eres libre de hacer lo que tú quieras. Libertad. Lo que Dios nos quería era dar libertad. Pero la serpiente era canija. Más canija que todos los animales del huerto. Y es donde dice, oye, con que no te dejan hacer nada. Y es ahí, hay una parte que es importante que veamos. Y fíjense, subrayo la parte de ciertamente no morirán. Dice, entonces la serpiente le dijo, ciertamente no morirán. Pero habíamos visto que Dios, déjenme regresarle por acá. Fíjense en la última frase que dice cuando Dios les dijo que no comieran. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y Satanás está utilizando la misma palabra y dice, ciertamente no morirás. ¿A quién le hicieron caso? Dice, y además les dice, si tú decides lo que es bueno y es malo para ti, vas a ser como Dios. No necesitas de Dios. No necesitas de Dios. Tú puedes elegir lo que es bueno y es malo para ti. ¿Se dan cuenta cómo lo profundo de luego de los mensajes? Y dice, serás como Dios conociendo el bien y el mal. Y dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y este otro punto lo subrayo. Los sábados me reúno les comparto un grupo de chavas de 20 años, ¿no? Y hace tiempo estaba platicando acerca del libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, que habla de sabiduría, es uno de los libros de la sabiduría, habla y pone como ejemplo, le pone como ejemplo a un varón, porque lo escribe un padre, lo empieza escribiendo un papá a un hijo varón, y le pone como ejemplo de sabiduría a una mujer. Hagan de cuenta que si ustedes leen el libro de Proverbios, chicas, y lo empiezan a ver cómo se referencia, o sea, a qué hace referencia la sabiduría, la pone como si fuera una mujer. ¿Y sabes qué? Cuando Dios hizo a la mujer,
y quería que fuera la ayuda idónea y perfecta del varón, era la que le iba a dar sabiduría. Pero la sabiduría no viene de conocer el mal, viene de hacer lo correcto delante de Dios. Y aquí el Satanás, ¿qué les dice? O más bien la mujer, cuando ve y dice, de aquí soy. Si como esto, voy a ser sabia. ¿Cómo? Si haces lo malo, ¿vas a ser sabia? ¿Y qué pasó? Tomó del fruto y ella comió. Y le dio al marido y él también comió. Oye, ¿qué capacidad de influir tiene la mujer? Puede influir para bien y puede influir para mal. Entonces siempre ha estado ese tema desde el principio, tratando de controlar uno para el otro, y es todo un temota. La mujer tratando de influir, de ser mejor, ser como Dios para el varón. El varón de igual forma abusando. En fin, ha sido un tema, un desorden. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que fueran una sola carne, que fueran un solo equipo, ni uno más ni uno menos que el otro. Pero bueno, nuevamente, aquí vemos, decidió hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Los dos decidieron en libertad no hacer lo correcto. Y entonces, ¿qué pasa si decido hacer lo correcto? Vamos a vivir en libertad. O sea, la libertad no es no tener límites. La libertad no es no tener responsabilidades o no tener obligaciones. Eso nos hacen creer. Y cuando se quitan las fronteras, estamos vulnerables. Me platicaba Daniel un ejemplo que estaban analizando a unos niños. Y a unos niños los sacaban a jugar en un lugar donde tenía paredes alrededor. Entonces, en ese lugar, los niños corrían y andaban por todo ese espacio porque había paredes alrededor. Y andaban y se iban hasta la pared y hasta un lado y al otro y andaban por todos lados. Y después a ese mismo grupo de niños los llevaron a un parque donde no había esas bardas. ¿Y saben qué hacían los niños? Se quedaban juntos. O sea, no iban más allá. Se sentían vulnerables. ¿Y por qué creen? Porque no había límites. Y esos límites, a veces quisiéramos decir, no, yo no quiero tener los límites que me ponen en mi casa, los límites de horario, los permisos, etcétera. ¿Y qué pasa? Te pones vulnerable. Hay vulnerabilidad ahí. Los niños se quedaban más juntitos y no se iban más lejitos, sino hasta donde veían. ¿Por qué? Porque no sabían lo que les podría pasar más allá. Pero el hombre en su necedad toma decisiones y cruza los límites. Ahora, ¿por qué vivir dentro de los límites te da libertad? Porque te da seguridad. Dice estos dos versículos, ayúdame Daniel leyendo 2 Corintios 3:17 y el Salmo 119:45. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fíjense qué padre. ¿En dónde estaba el Espíritu de Dios? En el jardín, en donde había un deleite. ¿Y saben qué pasó cuando ellos decidieron no obedecer a Dios, no hacer lo correcto? Dios los tuvo que sacar del jardín. Y ahí ya no estaba el Espíritu. Entonces, ojo con esta parte, dice 2 Corintios 3:17, ahora bien, el Señor, hablando de Dios, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad.
¿Y qué dice el Salmo 119, 45? Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. ¿Qué son los preceptos o qué son los principios? O sea, cuando tú vas a vivir en libertad, ¿qué crees? Es cuando decides hacer lo correcto. Ahí vas a vivir en libertad. Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos, tus principios de lo que es correcto. Cuando tú dices, oye, es correcto que no me pase de lanza con una chava. Bien, va a ser bueno. Es correcto que cumpla con mis obligaciones o con la confianza que me están dando mis padres a la hora de pagar mis estudios. Mientras tú hagas esa parte vas a andar tranquilo. Pero si traes una reprobadota ahí porque te fuiste al boliche con tus cuates y te brincaste las clases, ¿no? Pues vas a andar, ay, ojalá y no vean mis calificaciones, ¿no? Viviré con toda libertad porque he buscado tus preceptos. Ahora, lo incorrecto. ¿Qué pasa si decido hacer lo correcto? Lo incorrecto, perdón, empiezo a vivir en esclavitud. Y cuando hablo en esclavitud, hablo de, vamos, de que Dios nos dice que vamos a ser esclavos de eso que hicimos mal. Tú probaste y empezaste a andar en drogas, que sabes que no es algo bueno para ti. Y ahí tienes tu porro y quieres que no te lo encuentre. Y estás preocupado. Ay, se metió a limpiar el cuarto de mi mamá, ¿no? Y ahí estás con que, hijo, y me va a encontrar el churro ahí. O sea, dense cuenta cómo hacer lo malo te mantiene esclavizado en lugar de andar como que bueno que van a limpiar el cuarto, ¿no? No, mamá, yo lo limpio, ¿no? Con tal de que no encuentren esa cosa que sabemos que no es correcta. Y puse, por ejemplo, un tema de un churro de marihuana, pero puede ser cualquier otra cosa. Vamos a leer otra parte para que nos demos cuenta cómo la palabra, de aquí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, nos da una enseñanza a Jesús. Juan 18, del 31 al 36, ¿qué dice, Dani? Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Vamos a parafrasearlo un poquito, ¿no? Dice que a los que creyeron en él, decían hace un rato, yo soy libre de decidir qué creer. También fue una de las cosas que dijeron, ¿qué puedo decidir? ¿En qué voy a creer? Y aquí igual hubo personas que decidieron creerle a Dios y otras no creerle a Dios o a Jesús. Entonces, aquí a los discípulos les dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. De nada te sirve venir aquí y hacer después cualquier otra cosa que no va basado en los principios. O sea, eso es ser religioso. Por eso los otros les dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Quiénes hablaban? Los religiosos. O sea, yo soy libre y yo me la paso bien. ¿Y no? ¿Qué quieres decir con esto? Y Jesús les dice, oye, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Y por qué vivimos en esclavitud? Porque cuando tú haces lo malo o estás haciendo algo incorrecto, por tu religiosidad tratas de taparlo. Quieres que no se enteren.
Y eso sí, das una apariencia religiosa de santidad, pero en los hechos estás tratando de ocultar las decisiones equivocadas que estás tomando, ¿no? ¿Saben para qué existen los close friends? Para que no se den cuenta los papás o los demás todo. Entonces, solo un grupito saben todo el tema y el otro grupo no. Entonces, nuevamente tratando de ocultar cosas, porque no eres libre. Estás esclavizado, entonces estás teniendo que llevar una cosa pública y otra cosa para un grupito más selecto. ¿De veras? ¿Por qué no lo haces totalmente abierto? Por guardar testimonio, por guardar apariencias. O sea, por favor, te estás esclavizando. Entonces, cuando haces lo incorrecto, eres esclavo, vives en esclavitud. Y fíjense esta parte. Esta persona sí es Lewis, ¿no? Lewis, que él fue famoso por una obra que todos conocemos, una película. ¿Cuál es? Narnia, ¿de acuerdo? Bueno, él fue un gran pensador, creyente, él creía en Jesús, pero hizo esta reflexión y decía esa parte: el infierno es el mayor de todos los monumentos a la libertad humana. Dios les da a todas las personas lo que más quieren, y eso es ser libres. Incluso si ellos eligen ser libres de Dios mismo. No quiero ser libre de Dios. Además, al dar esa libertad, la doctrina del infierno la hace ser lógica y justa. No es un tema de maldad, no es porque Dios haya elegido. El hombre y la mujer decidieron ser libres de Dios. Y hay muchísimos, les dicen ateos, gnósticos. Y no, sí creo, pero no creo, ¿no? Pues tú vas a decidir. Y es esta parte que Dios no quiere que vivamos en esclavitud. Satanás les hizo creer que tomando la decisión de ignorar a Dios, de hacer lo que Dios les decía que no era correcto que hicieran, iban a ser libres, y no es cierto, los esclavizó. ¿Qué pasa si decido hacer lo incorrecto? Primero, una parte fundamental, veíamos que cuando nosotros caminamos con Dios vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hará verdaderamente libres, ¿no? Entonces, pierdo la oportunidad de ser verdaderamente libre. Pero ¿qué otras cosas pierdo cuando yo hago lo incorrecto? Pierdo mi relación con Dios. O sea, así de sencillo, ya no puedo tener una relación con Dios porque estoy decidiendo hacer lo incorrecto. Me pierdo del Edén, es decir, me pierdo de bendiciones. El plan de Dios es bendecirte, pero tú estás decidiendo no hacerle caso a Dios. Por lo tanto, vas a perder cosas que pueden ser deliciosas para tu vida, para ti, y que Dios las tiene planeadas. Por otro lado, también pierdes la libertad, pierdes andar libre. Cuando tú decides hacer lo incorrecto, vives escondiéndote. No, que no sepan, que no sepan. Bueno, ¿sabes qué? Nada más a mis amigos cercanos son a los que les subo esta foto. Por favor. O sea, la verdad somos bien ridículos. Digo, yo ya por viejo se los digo, son
Digo, ya lo veo, yo también fui súper ridículo como adolescente, ¿no? Entonces, cuando estamos teniendo de veras, o sea, se los digo, qué padre cuando tú puedes ir teniendo control desde adolescente y hacer lo correcto, y eso te va a ir dando una madurez. Y está muy padre ver a un joven maduro espiritualmente y no inmaduro. Por lo tanto, ¿por qué sucede eso? Porque también pierdes la guía y la dirección de Dios. Al no tener una relación con Dios, estás tomando tú tus propias decisiones, no estás tomando las decisiones guiado por los principios de Dios. Y a veces lo sabes y de todos modos decides no hacerlos. Y eso te pone vulnerable, hace que pierdas la protección de Dios. Entonces tú vas a tener siempre la opción de hacer lo que dicta la sociedad y lo que te ofrece la sociedad o hacer lo que dice Dios que es correcto para tu vida y que te puede dar guía, que te puede llenar de bendiciones, que te puede dar su protección, te puede hacer andar libre. Ahora, cuando tú decides hacer lo correcto, lo incorrecto, te pierdes de tu integridad y de tu honestidad. No eres honesto contigo mismo. Vives en la mentira y es lo que quería Satanás. ¿Qué hizo Adán cuando comió? Adán y Eva se escondieron. Y antes podían andar hasta desnudos y no se avergonzaban de nada porque estaban totalmente transparentes. Y otra cosa que pasa cuando tú decides hacer lo incorrecto, pierdes la oportunidad de representar a Dios y ser de influencia positiva para los demás. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer. Pero tus acciones no son las que reflejan a Dios, sino reflejan la rebelión, te manifiestan rebelde. Pierdes la oportunidad de ser una influencia positiva para tus amigos. La oportunidad de dar, puse agrandando, pero es agradando a Dios. O sea, cuando tú das cosas porque quieres ser de bendición, Dios se agrada. También pierdes la oportunidad de experimentar el amor verdadero. Ese amor libre, sin nada que ocultar, ¿no? Gracias a Dios aquí hay unos futuros matrimoniales, ¿no? Pero ha sido muy padre la relación de ellos, ¿no? De Beto y Vale. Entonces, qué padre tener esa libertad de andar bien en el momento que se pusieron de novios. A mí me encantó, me fueron a platicar y le dije, qué bueno, porque yo ya me había dado cuenta que se veían y ponían los ojos así. Le digo, y eran los únicos y ya me daba cuenta que, no, yo paso por ella, tío. Yo la llevo, tío. Ay, pues por favor, bien evidentotes los dos. Pero es padre y cuando se pusieron de novios, o sea, y Beto me dice, oye, tío, ya, le voy a decir a Vale que sea mi novia. Muy bien, Beto, perfecto, ¿no? Y cuando ya me fueron a decir, oye, le digo, oye, Beto, nada más una pregunta, ¿crees que te diga que sí? No, digo, porque pues ella es la que tiene, decíamos, la libertad de decir que sí o decir que no. Qué gacho que está bien clavado el Beto y ¿what? ¿No? Que le hubieran dicho que no, ¿no? Entonces, pero es muy padre cuando todos nos dio gusto, etcétera, y ahorita, bueno, pues ya están próximos a casarse. Y qué padre, ¿no? Porque todo mundo te das cuenta que está de acuerdo. Se hace en libertad en los tiempos correctos. Y por otro lado, la parte importante es que cuando tú decides hacer lo correcto, pierdes la oportunidad de vivir por siempre al lado de Dios. Gil por siempre, por siempre. O sea, cuando tú haces lo incorrecto, cuando tú dañas a los demás, es cuando caes en pecado.
Y ahí es donde vengo a preguntarte, ¿cómo has estado tomando las decisiones? ¿Cómo has estado tomando tus propias decisiones? ¿Cómo has hecho uso de esa libertad? ¿Has decidido en alguna ocasión no obedecer? ¿No obedecer las reglas o no respetar algún límite? Eso solo tú y Dios lo sabe, ¿eh? Otra pregunta, ¿has hablado mal de alguien afectando su reputación delante de otros? Porque eso no es correcto, es una falta de respeto. ¿Has tenido conflictos y enojado o enojada has insultado a otros o a otras? ¿O te has agarrado a gritos con tu hermano, con tu hermana, con tu papá, con tu mamá? ¿Has pensado cosas incorrectas de otras personas? ¿Hacerle mal a alguien? Y una más fuerte. ¿Has visto pornografía? ¿Te has imaginado a ti mismo haciendo cosas similares? Y no hablo nada más de la parte evidente de la pornografía, de las series. ¿Te has querido acostar como se acuestan los chamacos en las series? ¿Con alguien? ¿Es correcto? Bueno, preguntando en esto, quiero que mediten en esa parte y le voy a pedir al grupo que suba. Pero les quiero decir algo, hay buenas noticias. En Lucas 4, del 18 al 19, cuando Jesús viene y se presenta, va a una sinagoga y le ponen un libro para leerlo a Jesús. Y Jesús lee un pasaje de Isaías y dice así, en Lucas 4, 18 al 19. Dani, ayúdame. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Hay una buena noticia. Si en las preguntas anteriores dijiste que sí, y fueron afirmativas, que has hablado de alguien mal, que has desgraciadamente caído en pornografía, que hay cosas ocultas en tu corazón que has hecho, que has afectado a los demás, Satanás hizo que cayeras en sus garras, que tomaras decisiones incorrectas. Pero hace 2000 años vino Jesús. Vino Jesús exactamente para darte libertad, para dar libertad y ya no estar esclavizados al pecado. Él leyó esta parte, dice, delante de los judíos que estaban enfrente de él, le pusieron el rollo del libro de Isaías y leyó esto, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para darles buenas noticias. Me ha enviado a proclamar libertad a los que están en cautiverio, a los que están esclavizados, a dar vista a los que no ven. A lo mejor nosotros no sabíamos esto y hoy Dios te está dando vista. Te estás dando cuenta que Satanás está engañado, con que Dios te ha dicho que no es bueno, no sé, que puedes meterte con quien quieras, que no es bueno que te metas con cualquiera. Tú te puedes meter con cualquiera. Con que te están diciendo que no es bueno que tomes, tú puedes tomar y te puedes emborrachar, no importa que te traigan ahí toda borracha delante de los demás.
y nosotros no la creemos. Por eso dice que Jesús vino a darle vista a los ciegos y a poner en libertad a los que hemos estado oprimidos por el pecado. Yo he estado oprimido por el pecado, estuve mucho tiempo oprimido por el pecado. Y sí me quitó libertad, no podía andar libre. Y veía a alguna persona y híjole, qué pena. Y sobre todo, Jesús vino a decir algo. Vengo a pregonar, dice, el año del favor del Señor. Dios quiere favorecer, hacerte una nueva y darte una nueva bendición. Hacerte el favor de pagar por ti en la cruz. De pagar todas esas cosas que tú has hecho. Todas esas mentiras que tú has hecho. Y Él, aunque no debía nada, fue capaz de entregarse en la cruz en tu lugar y decirle, Padre, yo pago por Él, yo pago por ella. Vamos a escuchar esta alabanza y vamos a ver cuál es esa buena noticia. Muy bien. Bueno, ahora sabemos que Dios vino, que Jesús vino a pagar los que tú y yo habíamos hecho. Y definitivamente tú tienes la libertad de aceptar a Dios o de alejarte de Dios. Hay un versículo en el Salmo 79:9 y dice así: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, ayúdanos por la gloria de tu nombre, sálvanos y perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre. Y esa oración, este clamor, esta solicitud de ayuda hoy está accesible. Y es lo que vino Jesús a anunciar, que hoy era una buena noticia. Dios puede, Jesús quiere restablecer esa relación de amor contigo y pagar tus equivocaciones y tus faltas. ¿Quieres decirle que sí a Dios? Eres libre de decirle que no. Pero si hoy tú quieres decirle que sí a Dios, te invito a que cierres los ojos y que recuerdes que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y hoy está aquí, enfrente de ti, entre tú y yo está Dios. Y ahí dile: Señor, ayúdame, perdóname. No quiero vivir más en esclavitud, Señor, y ocultándome y hacer las cosas equivocadas. Te pido que perdones mis pecados. Reconozco delante de ti, Dios, que he fallado, que he afectado a muchos, que he caído en temas que me da pena decirlo, Señor, y no me gustaría que saliera incluso a la luz. Y por esas faltas reconozco que hace 2000 años tú fuiste capaz de entregarte en la cruz para pagar lo que yo hice. Perdóname. Y de ahora en adelante quiero vivir en tu libertad, sabiendo que me has perdonado de todo pecado, Señor, y que pagaste en la cruz por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, si tú tomaste esa decisión, eres libre. Puedes vivir en libertad y reconocer que hace 2000 años Jesús pagó por ti para darte libertad. En Romanos 8, 1 y 2 dice así: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, el poder del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Eres libre. Ya no hay más cadenas. Y el día de mañana que alguien quiera decir es que la regaste, tú puedes decir, sí, pero Jesús me perdonó. Y no nada más eso, pagó por mí en la cruz. En Gálatas 5:1 dice que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esta es exhortación que hizo Pablo a los Gálatas. También en el versículo 13 dice así: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. No quiere Dios que vivamos esclavizados. Dice, pero no usen esa libertad que ahora tienen para dar rienda suelta ahora a sus pasiones. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros por amor. Así como Jesús fue capaz de dar su vida por ti, hoy Dios quiere que tú le compartas a los demás que hay esperanza. Y sobre todo, como también Pablo les dejó escrito a la iglesia de Corinto. En su segunda carta les decía esto: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Si el Señor está en tu corazón y le pediste que entrara a tu vida y está en tu corazón ahorita, si tú recibiste a Cristo como tu Salvador y tu Señor en tu corazón, en ti hay libertad.